buenos días, Panamá. Hoy es viernes 9 de junio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que en PRD entra en esa veda de 48 horas para su elección el domingo. Son 8 candidatos presidenciales y una oferta electoral de aquellos puestos que no salieron a reserva. Sobre esta elección, Martín Torrijos habló. Dijo que el PRD se juega la decencia, la moral y el clientelismo. Esto es lo que la ha puesto en dudas. Oficialmente estamos en fenómeno de Niño, a pesar de este aguacero que está pues, cubriendo gran parte de la ciudad y del país. Pues el fenómeno del Niño ya es una realidad, según la NOAA. Un día también en el que pues, llegan esta acusación formal al presidente Donald Trump. El martes va a tener que ir a un tribunal en Miami debido a esa sustracción de documentos confidenciales de la Casa Blanca. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, viernes 9 de julio. Estamos a 2 días, 10 y 11. El 11 son las elecciones primarias en el PRD, un acontecimiento de carácter nacional. Ahora le doy una cifra para que usted la vaya manejando mientras entramos al debate político nacional. Pero voy a comenzar por la noticia que dijo Fernando. Ayer se le notificó formalmente al expresidente Donald Trump de un proceso judicial, federal, en los Estados Unidos, en Miami, por el manejo de los documentos con información confidencial. Esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un expresidente es juzgado penalmente a nivel federal. Ha habido y siempre hay controversia con los expresidentes a nivel estatal, por cualquiera sea la razón, y no ha pasado a mayor. El expresidente tiene varios procesos civiles, y las actividades del 6 de enero son los 2 penales, y este en particular de tal seriedad que ayer el presidente, y coincido con el presidente Trump, Estados Unidos vive días oscuros. Normalmente el presidente Trump, cuando habla, dice poca verdad. Pero esto es una gran verdad. Son días oscuros para la democracia norteamericana. Este es un proceso que arranca en medio de, digamos, los preliminares de la campaña. Recuerde que las primarias en los Estados Unidos arrancan el otro año. Bueno, se puede decir que arrancaron ya. Sí, El candidato yo creo que no es hay la contienda, pero las formales, ya cuando se vaya votando, acuérdate que ya se votan por estado, ¿no? Hasta llegar a un número de votos. Muchos candidatos en esta. Esta es una de las noticias más importantes que circulan. Entonces, la otra es lo que y estas son cosas importantes para la República de Panamá. La otra noticia es el pacto, el acuerdo estratégico establecido entre los Estados Unidos e Inglaterra. El Reino Unido, a través de su canciller Rishi Sunak, acordó con el presidente Biden el establecimiento de lo que llaman el Plan Estratégico del Atlántico. Ahora póngase usted a pensar. Cuando se habla del Atlántico, usted piensa en Panamá. Uh-huh. El pase central del Pacífico al Atlántico, ¿dónde está? En la República de Panamá. Entonces, este acuerdo que se discutió en Washington, nosotros los panameños debemos darle seguimiento, porque la conexión de las dos masas de océanos más grandes, de las más grandes del mundo, Fernando, se da por el paso de Panamá. Y no habrá en el corto y mediano plazo capacidad que otro país, ni México, ni Nicaragua, ni Colombia, ni nadie, sustituya la ruta panameña. Lo que conspira contra la ruta panameña es el suministro del agua, el agua dulce. De eso tenemos pendiente una larga discusión en Panamá. Este acuerdo, ayer, en el marco de una garantía, yo les había explicado que el primer ministro, que el presidente Biden, son casi el mismo estilo de gobierno, un estilo en la que se va con firmeza lo que se va, pero se va con diplomacia. Preste la atención a este acuerdo que está divulgado en el día de hoy. También hay noticias buenas que pasan en el mundo, que nosotros no queremos resaltar, pero tienen un efecto en Panamá. Había un debate sobre el dólar, y todo lo que sea sobre el dólar a nosotros nos debe interesar, ¿o no? Hombre. Bien, fíjese, oficialmente,
El mercado de valores de Nueva York está en lo que se conoce en inglés como un bull market, o mercado del toro. Mercado del toro. ¿Por qué? Porque ese es el punto en el que las acciones están en tendencia alcista. El Standard & Poor's, desde el 22 a esta fecha, ha crecido un 20%. Normalmente el mercado al alza se da cuando la economía está en términos generales bien, hay buen ambiente, hay empleo, hay la tendencia alcista en los activos y particularmente los tecnológicos. El Standard & Poor's, que maneja los tecnológicos, sobre todo por la inteligencia artificial y todo el auge que ha creado todo esto. Esto es una noticia importante porque hay muchas teorías por ahí. Usted ve por todos los tweets, usted pone RT, que lo transmite una radio aquí en Panamá, en la mañana. Usted ve la propaganda rusa hablando de la creación de una moneda. Si lo hagan o no, usted puede estar seguro que en el corto plazo no habrá esa moneda. Hombre. No habrá. Entonces todo lo que pase en fortalecimiento del dólar es importante para la República de Panamá porque nosotros tenemos una sólida economía de dólar. Y no creo que haya nadie que esté proponiendo salir de ese esquema de la dolarización de la economía panameña. Y es importante ver esta fortaleza porque en el BRICS, allá se habla de la creación de una moneda, pero ¿cuántos años le tomó a la Unión Europea, Fernando, producir el euro? Y tiene que ver. Además, ¿qué medidas se necesitan para unir unas economías? Es decir, eso es complicado. Es muy complicado, ¿eh? Sí. Y sobre todo economías tan suplementarias, no complementarias como las latinoamericanas. Usted podrá tener ocasionalmente cosas como la que hace China con Argentina, por ejemplo, facilitarles intercambio, que yo pueda vender comprar allá y pagar por vender, o sea, mecanismos de financiación, pero moneda circulante. Cuando Argentina le tenga que vender a otros países europeos o comprar en otros países, le van a decidir euros o dólares. Por supuesto. Entonces tiene que haber cierto nivel de correspondencia entre las economías para que ello se produzca y toma tiempo. Entonces estas noticias son importantes y sobre todo para la República de Panamá, que en este momento que se anuncia del mercado bull market. La palabra usted ve Wall Street, ¿qué es lo que usted ve al frente? El toro ese. El toro. Es una bien así dorada para que se vea desde lejos. Bueno, eso para nosotros es importante en el momento en que el Banco Mundial y todas las instituciones financieras que algunos sectores de izquierda dicen que son los demonios, en forma incorrecta, esto tiene efectos en la República de Panamá, porque ayer nada más publicábamos que el crecimiento económico por la predicción del Banco, por la proyección del Banco Mundial de la República de Panamá es del 5.7% para el año 23, lo que significa el más alto de la región. Y nosotros tenemos dos economías más dolarizadas en América Latina. Una de ellas es Ecuador, en el desastre que está. Y El Salvador. Y el otro es El Salvador, cuyos niveles de riesgo son altísimos con respecto a la República de Panamá, que tiene grado de inversión, además, y que estamos a punto de salir de las listas grises del GAFI. Entonces, todas estas cosas son importantes tenerlas en consideración. ¿Ello quiere decir que la República de Panamá vive en un lecho de mala leche? No. Aquí hay problemas que resolver. Y lo tendrá que afrontar la próxima administración. Pero ponerla en el sentido de que esto es un desastre, eso no entender lo que está ocurriendo macroeconómicamente y financieramente en Panamá ni en la región. Problemas serios. Usted lo encuentra por diferentes razones estructurales en Haití y Cuba. Y fíjense que usted puede decir, bueno, pero si son dos regímenes diferentes, sí, claro que sí. Pero el resultado de ambos regímenes, uno en la cual no hay gobierno, que es Haití. Y uno que está en exceso de gobierno. En otro en la que el gobierno lo controla todo. Es un exceso de gobierno. Exceso de gobierno que no deja hablar. Acá en Haití te hace lo que le da la gana, mata al que le da la gana y nadie lo pone preso. En Cuba lo matan, pero lo pone preso el gobierno, ¿no? Y lo pone preso el gobierno o lo mata el gobierno, punto. Pero la economía, el bienestar de la sociedad, en cuanto a los resultados, incluso el deterioro de la educación y de la salud pública, que había sido, digamos, de la perla de las Antillas, era lo más granado, afronta la falta de recursos
cuando los recursos en dólares están controlados por la estructura comercial que controla el ejército y el partido. Entonces, acá en Haití, el desastre es una anarquía general en la que la pobreza, el hambre, la gente come tierra. Sí. Para que usted sepa lo que está pasando. Entonces, estas dos, si usted lo pone y lo mire en el continente nuestro, usted lo ve en Perú, perdón, en Venezuela, en donde la situación es angustiosa. Y dicho sea de paso, el fiscal de la Corte Penal Internacional está en Venezuela. En el año 2000 estuvo allí, 2022, perdón, y elaboró una nota altamente crítica del estado de la justicia en Venezuela. Y hoy lo que va a corroborar el fiscal de la Corte Penal Internacional es que el memorándum de entendimiento que Venezuela firmó con él, hoy no se ha cumplido ninguna. Es más, ha habido un retroceso en el desarrollo de la justicia en ese país. Ese es el marco en que nosotros tenemos que mirar las cosas internacionales y el marco de la responsabilidad, Fernando, sí, en la que debemos estar. ¿Por qué yo le hablo de esto? Porque estamos actuando en muchos términos con un alto nivel de irresponsabilidad, tratando de herir la institucionalidad más allá de la realidad. Por ejemplo, fíjese, ayer vi esta acusación contra el director de la Caja del Seguro Social, sí, el doctor Enrique Lao, que fue respondida en una nota firmemente por el doctor Lao. Sin mayores bombos y pruebas, una acusación de esa naturaleza requiere de pruebas contundentes. Por supuesto. Entonces, son los funcionarios los que tienen que salir a explicar. No, aquí usted se llevó a hacer una acusación, yo tengo que llevar las pruebas. Entonces, mire esto, porque nosotros en Panamá, observe qué está pasando en Colombia. Hace un par de días, el gobierno de Petro cumplió 10 meses. ¿Usted sabe dónde estaba el señor Petro ayer? En Cuba. ¿Qué sabe qué estaba haciendo? Firmando un acuerdo de paz con el ELN. El Ejército de Liberación Nacional. Que es una pandilla de fascinerosos, de contrabandistas, de traficantes de droga, acostumbrados a secuestrar niños, a meter niños en su área, cometer delitos contra la humanidad. En el momento que él sale, anuncia que la ministra de Educación debe salir de su puesto. Y pone todos los puestos del Ministerio de Educación bajo su responsabilidad. Acuérdate que el ministro de Educación anterior era pues, Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes. Era uno de los menos. Bueno, lo votaron. Ahora la que dejaron encargada, que es una doctora no recuerdo qué. Ya la votaron. ¿Y de una forma? ¿Y de qué forma? Sí. Y el discurso de Pedro, cuando sale, son discursos ya de extremado lenguaje confrontacional con la sociedad, con los medios de comunicación, con todo. Y está llevando a Colombia a una confrontación de violencia y va a firmar un acuerdo de paz más interesado en resolver el problema del ELN, mientras las reformas que él planteó están durmiendo el sueño de los justos. Estancadas totalmente en el Congreso. Entonces, mirémonos en eso, porque para poder comprender cómo se transforma un país, primero hay que entender las fuerzas sociales que se mueven, los cambios que hay que hacer, la velocidad del cambio que resiste la sociedad y quién debe generar esa riqueza. Si usted cree que es el Estado el que debe generar la riqueza, entonces está muerto ya. No hay ningún régimen que sea estatizado que ha logrado sobrevivir y darle bienestar a su pueblo. Mencióneme uno. En la República Popular China, el éxito de la reforma fue precisamente introducir reglas capitalistas para mejorar la eficiencia de un Estado monopólico de los bienes de producción y totalmente ineficiente. Y uno de los peligros de la República Popular China es que vuelva a esa tendencia. Exacto. Tendencia que se hizo en Rusia, pero para beneficiar a una oligarquía financiera que se volvió tan
sedienta de riquezas, que acumuló miles de millones de dólares. Son cifras impresionantes. Cuando un hombre puede comprar un yate de 1.000 millones de dólares, Fernando, estamos hablando de otra cosa. Villas en la Costa Azul. Y todos hablan de Occidentes, pero todos van a disfrutar a Occidente. ¿De qué? Y sus hijos los mandan a universidades. A las universidades de Occidente, a los lugares de Occidente, a los lugares de aquí del Occidente, porque el desarrollo material de la calidad está en Occidente, en Estados Unidos. Por eso le estoy hablando del bull market, porque cuando hablamos de los Estados Unidos, esta decadencia del imperialismo que habla Putin y Petro y de vez en cuando Xi Jinping. Y aprovecho para decirlo de Xi Jinping. Hay una noticia que circuló en el Journal de Wall Street, que normalmente tiene buenas fuentes de información, de que había una base de espionaje chino en Cuba. En Cuba. Esa noticia, alguien la plantó, pero en la cadena de Bloomberg, la noticia que se talía era que los Estados Unidos, la inteligencia norteamericana y militar norteamericana, confirmaba que no había ninguna información que diera pie a esa noticia. Es decir, que China estaba estableciendo clandestinamente una base de espionaje en Cuba. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba también lo negó. Y usted debe saber, en el desarrollo tecnológico, Fernando, usted no necesita tener una base en Cuba para espionar a Estados Unidos. Ni Estados Unidos no necesita una base en ningún país de Europa para espionar. El espionaje está en el espacio. Desde el espacio usted está controlando la información. Por eso es que las guerras de ahora están determinadas por quién mande en el espacio. Y por eso usted ve China haciendo un gran esfuerzo por estar a la par del desarrollo científico-tecnológico de todos los instrumentos que los Estados Unidos tienen en el aire. Y que en cierta medida tiene Rusia. Y que tiene Europa. O sea, ahora el espionaje no es de ese tipo. Usted lo están vigilando por las redes de las plataformas de comunicación, los Netflix, el Twitter, el Facebook, el TikTok, todo eso usted está siendo estudiado en su consumo, en su vida, en todo lo que usted compra, lo que compra para comer, para su vida sexual, para lo que usted quiera, para la ropa, para la corbata, para los zapatos. Hay un expediente de lo que a usted le gusta, lo que usted lee. Usted está siendo estudiado en más detalle que las Gestapo estudiaba nadie. Entonces, en ese mundo... O la Stasi, que era la que le encantaba meterse en la vida personal de la gente. Ah, sí, la de la Alemania. La Alemania del Oriental. Sí, hay una serie que se llama Cleo. Cleo. Esa es. O La vida de los otros, que es una película ganadora del Oscar, la mejor película extranjera, alemana de los principios del siglo. Fíjese, esta noticia falsa de una base secreta en Cuba que lo está dando un periódico. ¿Qué de secreto viene esa base? Sí. Nada más usted póngase a ver. Y por eso usted debe tener una mente crítica en un mundo tan complicado. Bien, pero también mire lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Hablábamos de la ofensiva de Ucrania. Bueno, en este momento en que estamos ustedes y yo hablando y Fernando con ustedes, hay una ofensiva ucraniana sobre el norte, en la región de Donetsk y en la región de Bakhmut, en donde los ucranianos están recortando y ganando territorio. Ayer ganaron casi 2,5 kilómetros. Sí. En un combate cuerpo a cuerpo, así como se está dando, a distancia de fusil o de obuses o de cañones. Ayer Ucrania avanzó y avanzó sobre donde no pudo avanzar, en Zaporilla, en donde la resistencia rusa es mayor y hay una mejor calidad del ejército allí. Pero está a la defensiva, o sea, la ofensiva. La iniciativa la tiene Ucrania. Y el volado de la presa está en proceso de análisis. Cuando tengamos mayor información les daremos. Pero a mí me recuerda esta volada de esta presa, una que hizo Stalin en la época de la invasión hitleriana a Rusia. Y después que los alemanes, cuando se retiraban, dinamitaron puentes, pues presas, carreteras. Así que en Ucrania sobre todo se usó de forma de retroceder al enemigo. Fíjense, 3 países de América Latina que entran en procesos. Voy a ponerle el caso de Ecuador. Ayer escuchaba al expresidente Correa, no contento con lo que ha hecho, con lo que hizo.
ahora pretende ver cómo se cuela como candidato de su movimiento. Va a ser difícil que lo haga porque él fue juzgado y condenado, Fernando, a 7 años de prisión. 7 años de prisión. Por eso está en el exilio. Y en una inusual movida que todavía no logro entender, el movimiento, creo que es el movimiento del presidente Lasso, decide, por lo menos hasta ayer, porque nosotros no sabemos si mañana lo cambia, decide no correr en el proceso electoral que es en agosto. Decide no postular ni para la Asamblea, diputados, ni para la presidencia. O sea, los movimientos políticos, Fernando, ¿para qué están? Para ir a elecciones, votar, no sé, no tiene ningún sentido un partido que no vaya a ningún proceso electoral. O sea, uno no se cura no participando. Entonces, la crisis que generó la muerte cruzada está afectando la economía ecuatoriana, que además se ve amenazada por el avance del crimen organizado y por los grandes daños que están haciendo las tormentas tropicales en esa región. Seguridad, falta de seguridad, los daños ambientales, el avance de la hambruna, el desempleo y una caída del crecimiento económico afecta a quien ya gane en agosto. Sí. Entonces, preste la atención, porque lo mismo está pasando en Perú. A pesar de que el Congreso ayer decidió no juzgar a Dina Boluarte. Dina Boluarte está bajo la investigación de la Fiscalía. Pero independientemente de su jugada, el cambio de gobierno para dejar a Dina Boluarte, lo que puso fue trasladar la ineficiencia de Castillo a la de Boluarte. Y que además ella ha creado tensiones con el ejército al decir que ella como presidenta no se enteraba de las cosas que hace el ejército, sino por constitución. Ella es la jefa del ejército. Ella es la jefa del ejército. Entonces, esa apuesta de Perú, a lo que está pasando ahora mismo, ha generado un estancamiento de ese Perú, que no importa lo que pasaba, si hay un país donde los presidentes los cambian como país étnico es Perú, pero el crecimiento económico, Fernando, usted se dio cuenta, se mantenía. ¿Por qué? Porque las bases materiales de la sustentación del crecimiento, yo no hablo del desarrollo, del crecimiento, están dadas en Perú. Minería, hay una gran inversión extranjera, hay grandes mercados que ellos tienen acceso, pero ahora todo eso ha sido opacado por este juego, este salto al vacío en lo político. Y este salto al vacío lo está sintiendo Bolivia. Y lo está sintiendo otro país importante, quizás de los más importantes. Nosotros tenemos en materia económica, por su tamaño, las economías nuestras más importantes son Argentina, Brasil, México y Brasil, Colombia y México. Son los 4 países de... Bueno, la lista es Brasil, México, Argentina y Colombia. Ese es el orden. Ese es el orden, correcto. Tiene toda la razón, Fernando. Pero fíjese cómo está Colombia. Y mire México. Al presidente López Obrador le queda 1 año o 2 meses. Y ya arranca el proceso electoral de Morena, de cómo a quién postula. Entonces, dice López Obrador ayer, no se va a ver el dedo, ni el designado. Porque así que el dedazo. El dedazo. Como en los tiempos. No, que se reúna y Marcelo Ebrard, el canciller, uno de los hombres más centrados de ese país, independientemente, él es de Morena, él debió ser candidato. Bueno, él se lanza, a partir del lunes ya deja de ser canciller para aspirar a la candidatura por Morena y los Verdes. Pero el presidente López Obrador, su corazón está con Claudia Sheinbaum, que ella es la jefa de gobierno de Ciudad de México. Alcaldesa de Ciudad de México. Y entra el presidente López Obrador y su gente en la molienda electoral, y la oposición se encuentra fragmentada. Su última derrota la tuvo en la gobernación del Distrito Federal, del Estado de México, el más grande poblacionalmente. Entonces todo indica a una victoria del oficialismo en México. Pero en Brasil, es otro de los grandes, que intenta crear una moneda propia
pero que en ese discurso de que llamamos de bailar la vara, un día estoy contigo, otro con otro, Lula no acata a tener una política clara frente a un Brasil que está acostumbrado a vivir hacia adentro. Yo no sé si ustedes conocen bien Brasil, pero a los brasileños les importa tres pepinos Sí, lo que pasa en el lo que fútbol. pasa en América Latina o lo que pasa en Europa. Este es un país de tamaño grande y suficiente mercado interno para preocuparse por ellos mismos. Por eso que la política exterior de ellos no tiene tanta importancia como, por ejemplo, tiene aquí. O lo que quiere hacer Petro. Entonces Lula está tratando de competir con Petro en un ambiente en lo que él debe competir es ganarse a los brasileños porque él tiene buenas propuestas. Pero debe concentrarse. Y está más interesados en mirar lo que hace China y Rusia. Mire lo que pasa en el BRICS, hombre. Usted conoce la situación de Sudáfrica. Sudáfrica está para recibir, no para dar nada. La India está pensando en el desarrollo de ellos. También. China tiene un carácter hegemónico y ha logrado sobrepasar en todos los términos a Rusia. Y Rusia es dependiente de Xi Jinping. No es al revés. Sí. ¿No sé? Y nos queda la India, Brasil. Mire la situación de Brasil. Brasil necesita el mercado de Europa y el mercado norteamericano. Sí. Por los grandes pesos que tiene la deuda y por el bajo crecimiento de Brasil este año 23. Usted mira ese entramado de América y de América Central. Mire lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, termino aquí para decirle, para entrar a la parte nacional. Nosotros vamos a unas primarias, otras primarias más. Ya pasamos la primaria de RM. Hay un candidato que sacó el 95% del 25% de las elecciones que fue de ese partido, Ricardo Martinelli, es el primero, ese candidato presidencial. Hoy entramos el Partido Revolucionario Democrático entra en un proceso de meditación para ver, pero ya cerca del 85% de ese partido sabe por quién va a votar. Sí. Y 15% del electorado probablemente estará. ¿De quién estamos hablando? De 731.267 personas que irán a votar en una macro primaria, la primaria más grande. Nada más tenga esto en la mente. Cada 1% que usted vea, la votación es de 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llega a 10%, usted está hablando de 73.000 personas aproximadamente que fueron a votar. El 10% de 731.000 es 73.100. Sí. Cuando cada 1% significa 7.312 votos. Si ese partido llega a votar con el 30%, estaríamos hablando de 182.000. Si vota el 40%, estaríamos hablando de casi 200 y 420, casi 300.000. Si vota el 5%, estaríamos hablando de casi 350.000. El 50. Si votan 400.000 personas, y le doy los números para que usted analice esto. En el porcentaje de votación, cualquier elección que pase del 25%, en una primaria, no importa el número de gente que vaya a votar, es altamente significativa para los que sabemos de cómo se hace esto. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué fue? No, 25% es una muestra representativa muy buena de quién quiere los electores que vayan. Ahora, ¿cómo se distribuye eso? Eso lo vamos a ver el domingo. No vamos a hacer ningún pronóstico hoy, porque ese pronóstico ya lo hemos hecho. Lo importante de esto es que todo este proceso de primarias que se está desarrollando en el país debe ser seguido por los medios de comunicación, claro que sí. Pero no militantes, no como militantes a favor de una causa electoral, sino como medios para informar los hechos que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque en el ambiente, Fernando, yo no sé si usted ama o no a Nueva York, yo amo Nueva York. Esa ciudad para mí es una de las mejores ciudades del mundo. Bueno, Nueva York vive hoy uno de sus peores momentos, no solamente políticamente, sino por el aire que respira, el más malsano, temporalmente, pero es uno de los más malsanos del mundo, de todo el planeta. Como estar en un barbecue permanente. Que Y con respira uno. contaminación, su ropa, cuando usted sale 15, 20 minutos, es como si usted se hubiera fumado 8 cigarrillos, mire lo malsano que es. Eso que está pasando allá, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en América,
es de tal nivel de magnitud que le debe exigir a nuestros medios. Fíjense usted esto de los bull market y del crecimiento y por la potencialidad de los Estados Unidos. No lo veo reflejado en los medios. Y si usted utiliza la valoración positiva de Panamá con la valoración positiva de los Estados Unidos y Europa y que busquemos una solución al conflicto de Ucrania, las potencialidades de la República de Panamá son exponenciales. Y entonces nosotros tenemos que mirar esto con objetividad, sin odios, sin terceras personas. Si usted quiere militar, milite, pues eso, Claro. usted tiene derecho. Pero no diga que está haciendo periodismo. Periodismo es tomar una posición objetiva, de forma y contenido, una ley de la dialéctica, de forma y contenido. A la vuelta vamos a hablar sobre las campañas en Panamá, cómo están influyendo las redes sociales, el proceso político, qué está pasando en cambio democrático, que es una cosa que tenemos que mirar, y qué va a pasar el domingo.